hicimos fase de ascenso los 2 años, que no lo conseguimos, una contra el Orihuela y otra contra el Sabadell, si no voy mal, que fue el último partido que se jugó aquí en el Luis Illar, el contra el Sabadell, que perdimos en la tanda de penaltis. Ves que van apostando por ti, pues también llega la llamada de la selección española, la sub-19, la sub-20. Me he ido adaptando sobre la normalidad, ¿no? Nunca ni he sido más ni he sido menos que nadie y eso creo que me ha ayudado. Fue el paso, porque muchas veces la primera experiencia es la que te da el paso a seguir tomando experiencias o ya decidir quedarte en la isla. Los mallorquines somos así. Sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Cuando salen bien las cosas, son muy del Tenerife allí. Allí son muy del Tete, son muy chicharreros y se nota mucho por la calle. Y al final yo jugué justo todo el ascenso del Tenerife, lo jugué yo. Y yo me acuerdo hasta de los calentamientos. Yo salía a calentar en el Heliodoro Rodríguez López y yo me acuerdo de calentar y ese retumbe, cogía gente joven, Iborra, Gallardó y nos puso allí con veteranos como Ballesteros, Juanfran y con mucha ilusión. Al final es el equipo de tu tierra, es donde tú quieres jugar y es verdad que después se nos atragantó. Se nos atragantó bastante la segunda vuelta, nos sacó rendimiento. Caparrós, Joaquín, nos sacó rendimiento a cada uno, pues vas aprendiendo de la experiencia en primera división a base de momentos buenos y de momentos no tan buenos. Y yo llego al Alcorcón en segunda división, estaba en una situación mala, el Alcorcón, estaban en descenso. Empezamos con el Nanu la pretemporada, cuando faltan una semana para que empiece la liga, Dudu Aguate se mete como director deportivo y pone nos trae a Valery Karpin. Esos que dicen, no, es que si se pelea la directiva, ¿por qué tiene que los jugadores notarlo? Pues porque es la estabilidad de tu casa, de tu familia, de todo. Al final, si las cosas no van bien arriba o si está la cosa convulsa, tú lo notas porque es tu trabajo. Al final, eso es así. Y sobre todo, no te vas en deuda porque al final lo has dejado todo y te has dejado el trabajo y la gente lo ve y lo sabe. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Balears en Joc. Hoy nos acompaña Pau Cendrós. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien. A ver, deseando a ver qué me preguntas y apoyar este proyecto que es tan bonito. Cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia en el fútbol? Pues mis inicios están en... Bueno, yo estaba jugando en la Torre de Empau y me vio un señor, el señor Ferrer, que en ese momento llevaba la escoleta de la Andiotería, de la Victoria. Y me dijo que dónde estaban mis padres y yo los presenté y ese fueron mis inicios, ¿no? Mis inicios fueron en la Victoria. La verdad que fue una época muy bonita porque empiezas en el fútbol, una cosa que a mí me gustaba y me divertía, y en un club donde la verdad que era muy familiar y nos acogieron muy bien desde el principio y hasta Levines estuvimos ahí. ¿Y qué recuerdos tienes de esos primeros años? Sobre todo de disfrutar como un niño de la pelota. Aparte tengo muchos recuerdos de Raúl, de David, de Alberto, de Diego. Teníamos un equipo majetes, hicimos campeones de Mallorca. Teníamos un equipo, la verdad, que majete y nos divertíamos mucho. Sobre todo me acuerdo de celebrar, metí hasta goles en esa categoría y me acuerdo de celebrar, lo celebraba como amavisca. Iba mi madre, me quebraba todo el campo y le celebraba como amavisca, sí. ¿Y quién era tu ídolo en aquel entonces? Mi ídolo siempre ha sido José Mari Vaquero. No sé por qué, ni cómo fue así, pero siempre ha sido José Mari Vaquero. Me gusta mucho esa raza y ese desparpajo que tenía ahí, ese carácter, me gustaba mucho. ¿Y siempre jugaste de lateral o empezaste jugando en otra posición? No, yo jugaba de mediocentro. Jugaba en el medio del campo y la verdad que corría por todo, iba por todo el campo, pero sí, ya jugaba de mediocentro y no me reconvertí hasta ya que llegué al Mallorca. ¿Y cómo se da ese fichaje por el Mallorca? Primero me voy al San Francisco, llego hasta Levines en la Victoria, voy a la selección balear y allí, la familia Flechas me llama, llevaban en ese momento la coordinación del San Francisco y me llama para ir sobre todo María Eugenia, la madre, muy insistente, y me llamó para ir a San Francisco y lo hicimos así. Fuimos a San Francisco y allí estuvimos hasta cadetes. Estuve hasta cadetes allí hasta cadete A, en San Francisco. Y ahí sí te vas al Mallorca. Y después ya voy al Mallorca, ya llego al Mallorca. Allí también jugué de pivote en San Francisco, también fueron años muy bonitos, porque la verdad que competíamos contra todos los equipos, teníamos
equipos también muy competitivos y después ya en KDTA, en KDTB ya querían que yo fuera al Mallorca y eso, pero aguantamos hasta KDTA en San Francisco y en KDTA sí que ya di el salto al Mallorca. ¿Y cómo se da ese fichaje? Ese fichaje se da porque yo voy a Villarreal, me llama el Villarreal, voy a hacer un torneo allí a Villarreal, el torneo de Benigànim, un torneo internacional, jugamos contra el Madrid, contra el Valencia, no sé, un par de equipos así. Y el Mallorca se entera, supongo que ya estarían en eso porque ya habíamos hablado, pero cuando se enteran de eso, ya en cuanto llegamos a la isla, en cuanto llegué a la isla, el Mallorca se puso en contacto con mis padres y bueno, Paco Navarrete, que era el que llevaba la dirección deportiva, se pone en contacto con mis padres y fichamos por el Mallorca. ¿Y cómo es ese salto a categoría juvenil, que para muchos es un salto complicado? Bueno, yo llegué en cadete al Mallorca, llegué en cadete y encima ese año fue buenísimo, la verdad que nos entrenaba Paco y fuimos al Campeonato de España, y hicimos un muy buen papel. En el Campeonato de España vino el seleccionador, Giné, bajó y la verdad que hicimos un papel muy digno y ahí ya me pasaron a la defensa, a lateral derecho y de central también jugué bastante. Pero bueno, al final es otra cosa, ¿no? Cuando llegas al Mallorca hasta el sonido del balón es diferente, ¿no? Y es la verdad. Cuando te enseñan todo más profesional, todo más medido y el juego se va convirtiendo en otra cosa. Es verdad que yo nunca me he dejado de divertir desde el primer día, pero es verdad que se va convirtiendo vas viendo y tienes que hacer cosas que a lo mejor en otros momentos no podías hacer, ¿no? ¿Cómo consideras que es la exigencia y el profesionalismo en el Mallorca en comparado a los otros clubes de la isla? Hombre, se ha trabajado muy bien la cantera en Mallorca, en toda la isla, en todas las islas se está trabajando muy bien, ¿no? Yo creo que poco a poco, no solo con los clubes, también con la tecnificación, que ahora también se ha puesto muy de moda. Los jugadores pues cada vez son más profesionales desde más pequeños y tienen más situaciones para saber lo que quieren o no quieren hacer, ¿no? Y es verdad que en ese momento mío era un salto bastante grande, era diferente. Es verdad que se trabajaba muy bien en muchos clubs, en San Francisco la verdad se trabajaba muy bien, pero ese saltito sí que te lo da pues las instalaciones, la gente, pues al final ese tipo de cosas que son cosas que no están en el verde, pero al final se notan. ¿Y qué significó para ti fichar por el Mallorca? Yo soy un tío muy normal y para eso sí que no te hace ilusión al final, cómo vas pues evolucionando y viendo cosas positivas, pero muy normal, la verdad. Es verdad que al final pues estás nervioso, vas a jugar con lo mejor de la isla y a ti te consideran como tal y tienes que dar el de pecho. Yo siempre he sido un jugador que desde pequeño me ha gustado mucho el juego, me gusta mucho entrenar, me gusta mucho jugar, me gusta mucho el vestuario y para mí no era muy difícil, era bastante fácil ir y disfrutar. ¿Y cómo son esas temporadas en el juvenil del Mallorca? Pues muy gratificantes, aprendí mucho, la verdad. Yo tuve entrenadores a Paco Navarrete, a Manuel Molina, a Magaña, estaba también Luis con ellos, Luis Espósito. Aprendí mucho y de cada uno una cosa. Yo la verdad que sobre todo de una cosa me acuerdo mucho, eso, de todos, pero sobre todo de Magaña, de aprender a diferenciar cuando acaba un partido, de saber que tú estás haciendo en la semana todo lo que estás haciendo, después viene un partido, te puede salir mejor o peor, o si tú has dado el máximo, pero que hay momentos que hay que desconectar. Y él trabajaba muy bien ese momento de desconexión, nos hacía muchas bromas. Yo me acuerdo de traernos muñecos y todo a los campos de fútbol, me acuerdo de ir al campo español y llevar un Spiderman y era el que nos iba a ayudar a ganar. Sí, nos hacía muchas cosas así que te desconectan de esa presión y a mí me ayudó mucho porque una cosa que yo no la venía trabajando, pero me ayudó mucho en mi carrera y aprendí mucho con eso. ¿Y cómo van esas
3 temporadas, tanto a nivel individual como colectivo? Muy bien, ¿no? Yo desde ya en el juvenil, ya el primer año debuto en el Mallorca B, creo. Creo que debuto en el Mallorca B con 16 años, de la mano de Cazorla, en segunda B, estaba el Mallorca en segunda B, en el Grupo de Madrid. Yo debuto ese año y después ya me quedo aquí en el Mallorca B y hacemos playoff. O sea, el primer año descendemos, es verdad que yo subo porque Tito, el lateral que estaba aquí, se lesionó y yo iba subiendo partidos. Y después, pues ya en el Mallorca B hicimos fase de ascenso los 2 años, que no lo conseguimos, una contra el Orihuela y otra contra el Sabadell, si no voy mal, que fue el último partido que se jugó aquí en el Luis Illar, contra el Sabadell, que perdimos en la tanda de penaltis. ¿Y cómo recuerdas tu debut con el Mallorca B? Pues el debut, ahora mismo, si me dices el partido que debuté, no me acuerdo con el Mallorca B. Me acuerdo del partido que jugué primero con el Benidorm en segunda vez, eso sí me acuerdo. Pero el de Mallorca B no me acuerdo, pero es verdad que estaba muy arropado por el equipo. La verdad que me acogieron muy bien. Toda la plantilla, era una plantilla joven, pero eran buena gente. La verdad que Camacho, Javi, la verdad que había gente también internacional. Me acuerdo un pivote que era francés, después vino un media punta también francés, estaba Busi. No, teníamos un gran equipo y no se dio porque también la categoría exigía mucho y no nos pudimos quedar en segunda vez. Y después en la tercera división, al final en Mallorca, nosotros siempre éramos equipos que éramos muy sólidos, que en la tercera división no había fisuras, solíamos ser muy fiables. Y es verdad que cuando llegaban esos momentos, pues hicimos buenos partidos, las 2 fases de clasificación, pero es verdad que jugamos contra cocos. En ese momento el Orihuela era un coco con mucho presupuesto y con otro tipo de jugadores, igual que Sabadell. Sabadell se notaba cuando fuimos allí, al final la gente y todo lo que envuelve al club era mucho más grande para ellos que para el Mallorca B, que nosotros hasta el final estuvimos hasta los penaltis, pero no pudimos llevar a ese ascenso. ¿Y cuál consideras que fue tu progresión en esa etapa formativa del Mallorca? Muy bien, yo la verdad que muy contento, porque al final lo que te digo, vas viendo pasos, ¿no? Pasas de un club como la Victoria, vas subiendo, llegas al San Francisco, otro pasito, vas al Mallorca, otro pasito, y poco a poco pues se van dando oportunidades, que es verdad que al final las oportunidades llegan porque pues, o hay lesiones o hay momentos difíciles, pero es verdad que yo iba entrenando con el Mallorca B cuando era juvenil, a veces subíamos con el primer equipo también a entrenar una vez. Al final ves que van apostando por ti, pues también llega la llamada de la selección española, la sub-19, la sub-20, y al final pues vas acumulando cosas que te van llevando en el camino, ¿no? Y ya que lo has nombrado, ¿cómo son esos momentos que te llama la selección? Pues muy contento, una pena no poder debutar con la selección, no poder jugar ningún partido oficial, pero lo recuerdo pues con mucha ilusión. Imagínate, mi padre se volvió loco, mi padre cuando me llamó a la selección se volvió loco y la verdad que fue pues un momento de mucha ilusión, de cosas nuevas, de comprarte un traje. Al final te tenía que el traje, queríamos comprar un traje, al final lo compramos, me lo dejó mi primo y fui con un traje con la manga más ancha porque me venía grande por todos lados. Claro, nosotros, o sea, yo iba como un chico normal y llegar allí, la selección española, muchos ya con su marca propia, ya con botas nuevas solo para esa experiencia. Y yo llevaba las botas que me las había cosido, me las había hecho el hijo de Luis, José, me las había hecho mixtas él, que nos hacía las botas mixtas en el Mallorca B. O sea que eran diferentes, pero muy bien. Yo la verdad que lo que te digo, como siempre he sido, me he ido adaptando sobre la normalidad, ¿no? Nunca ni he sido más ni he sido menos que nadie y eso creo que me ha ayudado. ¿Y cómo surge la opción de irte al Benidorm? Pues al final yo hago la pretemporada sale bastante bien. Hace una primera temporada en Kosen con el primer equipo, yo tenía 18 años y la verdad que esa es una buena pretemporada, pero al final estaba Manzano, si no voy mal, ese año y era un entrenador que al final en la cantera confiaba poco, la verdad.
y que también pues era normal, es tener unos objetivos y el primer año creo que vino, no sé si vino Héctor vino como lateral derecho, yo había hecho la pretemporada y me fui, al final salió la opción de salir cedido al Benidorm y no me lo pensé, es verdad que son momentos complicados, yo nunca había salido de casa, pero la verdad que iba con mucha ilusión y la verdad que salió todo rodado. Allí también coincidí con Luis García Plaza, y hicimos un muy buen año con el Benidorm, hicimos fase de ascenso, jugamos contra el Rayo, perdimos por un penalti en casa del Rayo, pero es verdad que éramos un equipo muy alegre jugando, muy competitivo, tenemos una mezcla de juventud y de veteranía que la verdad que para ser la primera experiencia fue el paso, porque muchas veces la primera experiencia es la que te da el paso a seguir tomando experiencias o ya decidir quedarte en la isla, los mallorquines somos así. Y la verdad que fue una experiencia que fue muy positiva, yo me adapté muy bien a Benidorm, viví acompañado con otro compañero, con un belga, y la verdad que conectamos muy bien, hacíamos muchas cosas juntos y la verdad que fue un año muy bonito. ¿Y qué crees que te aportó el irte fuera de la isla y esa experiencia? Sobre todo, personalmente, pues la profesionalidad. Saber elegir el camino ya. Decidir por dónde quieres tirar. Es lo que te he dicho antes, ¿no? O decides que esto es lo que vas a querer hacer y tomártelo ya diciendo vamos a apostar por esto, o quedarte en la isla y apostar por otro tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que al final es como todo. La experiencia es positiva, pues al final todo sale bien y parece que es el camino correcto. Y tras ese año te marchas al Tenerife, ¿no? Tras ese año llego al Tenerife y la verdad que otra cesión. Hice la pretemporada también con el primer equipo, salió rápido la cesión a Tenerife, un equipo hecho para ascender, un equipo estaba Nino, estaba Alfaro, estaba Culebras, o sea, ya estaba Aragoneses de portero, o sea que era un equipo estaba hecho para ascender, estaba Marc Beltrán de lateral derecho y yo iba en un rol de un segundo lateral. Yo al final no iba como un lateral titular porque era imposible, yo venía de segunda B, verdad que había hecho un buen año en segunda B. Es verdad que nada más llegar a La Palma, porque hicimos la pretemporada en La Palma y yo me incorporo ya directamente ahí en La Palma, me llama Luis García Plaza porque lo ficha el Levante en ese impasse y me dijo para ir con el Levante, con él al Levante y yo ya le dije, mister, lo siento pero estoy en La Palma, acabo de llegar a Tenerife y ya no se podía dar esa opción, pero la verdad que muy bien, ese año también disfruté mucho, la verdad que es una isla que te acoge, sobre todo lo que he dicho antes, ¿no? Cuando salen bien las cosas, son muy del Tenerife allí. Allí son muy del tete, son muy chicharreros y se nota mucho por la calle. Vas a comprar, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe quién eres. Es verdad que lo que te he dicho, las cosas salen bien, todo va genial, todo es perfecto. Si las cosas van mal, pues se complica, pero es verdad que nuestro año fue rodado. La verdad que desde el primer minuto teníamos un muy buen equipo. Nino se salió, Alfaro se salió, todos. Y yo trabajé mucho, estaba Marc Beltrán, como te digo, un lateral que la verdad venía de Osasuna, había jugado ya tenía mucha experiencia, muy buen lateral, y yo hice muy buenas amigas con él. Y era Oltra, el entrenador, José Luis Oltra, y al final, pues como todo en la vida, vas trabajando, y de tener pues 19 años, a lo mejor no poder el míster contar contigo o tener el miedo de contar contigo, ese trabajo te da el que se lesiona a Marc faltando 8 jornadas y el míster no duda y te pone. Y al final yo jugué justo todo el ascenso del Tenerife, lo jugué yo. Una foto del ascenso, por cierto. Salgo yo en Girona, que es una cosa que siempre le digo a Marc. Le digo, te pasaste todo el año currando y llega la foto del ascenso y salgo yo en Girona. Que siempre se lo digo así de broma. Pero es verdad que esos 8 partidos últimos se lesionó Marc y tuvo la mala suerte de lesionarse y yo jugué todo el final de ese año y después ya, bueno, ascender a Primera División es una locura y más una isla como Tenerife, que se vuelca totalmente, estaban todas las calles, todo el mundo en la calle, todas las calles llenas de gente, la gente en los pisos, fuera de las ventanas, la verdad que fue una experiencia espectacular.
Justo eso te iba a preguntar ahora, que cómo fue vivir un ascenso con el Tenerife. Es una experiencia brutal y yo me acuerdo hasta de los calentamientos. Yo salí a calentar en el Heliodoro Rodríguez López y yo me acuerdo de calentar y ese retumbe, eso es que era brutal. La verdad que el campo ya en los últimos partidos se llenaba todos los partidos y sobre todo el día del Jerez. El día del Jerez fue espectacular, la verdad. Ese día yo estaba jugando y cuando metió Nino casi vuelca al campo. La verdad que son momentos muy bonitos y que estoy muy agradecido de haber vivido esos momentos, porque es lo que te digo, vas a una cesión y no sale bien y te planteas lo que tienes que hacer, pero la verdad que mis cesiones todas fueron rodadas y la verdad que estoy muy agradecido por eso. Y cuando vuelves a Mallorca te vuelves a ir cedido, ¿no? Al Levante. Yo vuelvo a venir otra vez, hago otra pretemporada y me vuelvo a llamar Luis García, y ya entonces sí voy al Levante a segunda división. Era totalmente diferente, era un equipo totalmente diferente, era un equipo que venía de una situación mala, un club con una situación precaria, pero es verdad que Luis hizo un trabajo espectacular. Unió a mucha gente que estaba desconectada y la volvió a conectar, cogió a gente joven, Iborra, Gallardó, y nos puso allí con veteranos como Ballesteros, Juanfran, y la verdad que fue un año muy bonito, porque la primera vuelta fue como normal, pero la segunda vuelta hicimos una segunda vuelta espectacular, y al final nos llegó el momento del ascenso, y de ver ese estadio que sí que estaba vacío, porque el estadio, bueno, el Ciudad de Valencia es muy grande y los primeros partidos no venía nadie, porque no venía muy poca gente. Al final, a los últimos partidos, el partido del Castellón fue un partido que brutal. Y ver el estadio lleno, la gente levantinista, y cómo ese proceso de que la gente se va enganchando con el equipo poco a poco, fue muy bonito también. Muy bonito porque fue una victoria de equipo, fue un ascenso de equipo. No teníamos individualidades, está claro, porque al final tienes que tener jugadores que destaquen, pero fue una victoria de un equipo, de un trabajo, de un entrenador, de un club que se volcó mucho con el equipo, y la verdad que fue muy bonito también. ¿Y cómo fue el vivir el otro ascenso? ¿Qué diferencias notaste principalmente? Bueno, principalmente que no es el primer equipo de la ciudad. Bueno, al final el Levante no es el primer equipo de la ciudad, es el segundo. Está el Valencia primero y después está el Levante. Pero, claro, las calles en ese momento ya no estaban tan llenas. Encima nos pilló un día de lluvia cuando fuimos con el autobús. Pero la ilusión era máxima porque la generábamos desde dentro. Generaba mucha ilusión desde dentro del equipo. Éramos un equipo muy divertido y la verdad que me acuerdo de Rita Barberá riéndose a carcajadas cuando fuimos ahí al ayuntamiento, y la verdad que éramos un equipo muy, muy divertido, muy cachondo y que se dejaba la piel en el campo cada uno por el otro. Y tras ese año vuelves al Mallorca y al final ya sí, y al final ya, bueno, aquí se dan las condiciones también de que pues el club no está en una buena situación, tiene que tirar de gente de la cantera y ya nos recogen o nos dejan estar aquí en el primer equipo, y con mucha ilusión. Al final es el equipo de tu tierra, es donde tú quieres jugar. Es verdad que había habido opciones de jugar en otros equipos en primera división, pero donde uno quiere jugar es en su casa, ¿no? Al final y en su tierra. Y bueno, ese año, el primer partido, debutamos un montón de mallorquines y la verdad que muy ilusionante. Y yo siempre lo digo, ese año es un plus de primera. Es verdad que vienes con experiencias, pero un plus de que te va enseñando gente cosas por el camino, cada día una, ¿no? ¿Y cómo recuerdas ese debut en primera división? Pues yo siempre lo digo, me puse más nervioso el día del trofeo Ciudad de Palma. El trofeo Ciudad de Palma fue contra el Atlético de Madrid, si no recuerdo mal. Ese día sí estaba nervioso, me acuerdo que vino todos mis abuelos, todo el mundo, y sí estaba nervioso. El día del debut contra el Madrid ya estaba más tranquilo. La verdad que yo siempre he sido, lo que te he dicho antes, he sido muy normal para eso, no he sido un tío que me ponga muy nervioso, ni que mire mucho. Está claro que mirabas contra quién te enfrentabas, pero que yo no he sido muy
lo que te he dicho antes, no me he sentido ni más ni menos que nadie. Cuando juntaba contra pues ese día me tocó contra Cristiano, fue contra Cristiano, pero no, lo he pasado peor otros días, bastante peor contra otros jugadores que a lo mejor pues no tienen ese nombre, pero tú no estás en tu mejor día y las pasas canutas. Joder. ¿Y cómo era el vestuario del Mallorca en aquella época? Pues un vestuario la verdad que muy unido. Éramos un equipo que estaba muy unido, había mucha gente joven y la verdad que los veteranos que había aportaban mucho. Yo me acuerdo siempre, yo siempre hablo con ellos, veo mucho a Pelluís, con Ramis y estaba también Nunes, capitán, que yo siempre lo he dicho, al final es uno de los capitanes o de la gente como Pelluís que son capitanes y no les he escuchado nunca meter un grito. No, muchas veces tú piensas que un capitán o un líder se tiene que hacer desde la imposición y al revés, ¿no? Yo nunca he visto a Nunes pegar un grito o levantar la voz y todo el mundo sabía que cuando Nunes decía algo, al final era el gran capitán, ¿no? Pero es verdad que ese año fue con Laudrup, el primer año, y fue un año muy bonito. Aparte, la primera vuelta fue espectacular, íbamos como en volandas y es verdad que después se nos atragantó bastante la segunda vuelta. Empezamos a que el equipo no sumaba y llegamos a la última jornada que nos salvó a Duriz. Al final nos salvó a Duriz porque nosotros aquí perdimos contra el Atlético de Madrid y nos salvó a Duriz metiendo un penalti. ¿Y qué recuerdos tienes de partidos contra equipos grandes como Madrid o Barça? Pues al final, sobre todo de la ilusión, ¿no? De la ilusión, de los estadios, de la gente, de los cánticos. Yo está muy atento a eso, ¿no? Y me acuerdo siempre de la charla de Michael, de Laudrup, cuando fuimos al Camp Nou, que nos dijo que estuviéramos tranquilos, que no escucharíamos nada, que era un teatro. Solo escucharéis a gente cuando pasen cosas. Y es verdad. Es un campo que es silencioso, si lo vienes a ver, ¿no? No es un campo que esté todo el mundo animando todo el rato. O sea, animan cuando pasa algo, hacen ¡oh! O eso, ¿no? Cuando meten gol, dicen gol, pero no. Es verdad que era como un teatro, la gente estaba muy callada. Pero después vas a campos como Sevilla y es que no paran. El campo de Sevilla, me acuerdo del gol que metió Huevo con la cabeza. Espectacular, pero es que la gente no paraba de animar, no paraba, y canción y otra canción. La verdad que la experiencia es brutal, es brutal. ¿Y cómo va la siguiente temporada? Pues la siguiente ya empezamos, si no voy mal, empezamos con Caparrós. Y muy bien, la verdad. Bueno, al final viene Chico, viene Pablo Cáceres. Hicimos un equipo bastante majete, de verdad que éramos rocosos, pero nos dejábamos la piel uno por el otro también. Y bueno, el Chori salió ese año también, el Chori Castro. Teníamos un equipazo, teníamos a Huevo. Al final nos sacó rendimiento Caparrós, Joaquín nos sacó rendimiento a cada uno y nos hizo, bueno, casi llegamos a UEFA, ¿no? El último partido lo jugamos en el Bernabéu y nos metieron 5, pero bueno, pero llegamos con opciones de jugarnos, entrar en Europa League. ¿Y cómo fue esa temporada a nivel personal? Bien, bueno, al final es como todo, al final somos de la casa y siempre tiene que venir alguien que parece que tiene que ser mejor. Y yo siempre, como te he dicho antes, yo creo que la competencia interna es muy sana, se necesita. Si no hay competencia interna, las cosas no salen bien. Y al final, pues jugabas o no jugabas. Yo, verdad que los 2 años jugué mucho, o sea que muy contento, pero es verdad que al final pues vas aprendiendo de la experiencia en primera división a base de momentos buenos y de momentos no tan buenos. Y, si me equivoco, tras ese segundo año te marchas al Gent, ¿no? A sí, bueno, me comunican que no podemos continuar aquí en Mallorca y buscamos una salida, y al final la salida que creemos que la mejor es ir a Bélgica, a primera división de Bélgica, y allí fue un batiburrillo, porque la verdad que eso era un escándalo. Era un club que era un tipo aquí, Sevilla, Valencia,
con muchas aspiraciones a ser un top, que después lo ha llegado a ser, pero estaba en ese proceso y eso era un... Entramos, yo tuve 5 entrenadores allí. Cada medio año nos pusieron primero un belga, después un... Claro, y cada uno con su librillo y cada uno totalmente diferente. Vino Víctor Fernández, tuvimos a Víctor Fernández también, que a ese sí que casi nos clasificamos para la UEFA. O sea, esa fue una de los momentos que donde jugaban mucho los españoles, porque era, o sea, venía un entrenador, jugábamos todos los españoles, que éramos 4 o 5, venía otro entrenador, no jugábamos ninguno, venía otro, jugábamos, o sea, era un poco así, un poco así, pero es verdad que fue es un sitio donde hubiese estado cómodo si hubiese aguantado un poco más, pero es verdad que ya, bueno, al año y medio, ahí estuve un año y medio, al año y medio ya dije, ya hay que volver a España porque por la situación de que no era a lo mejor, pues lo que te he dicho antes, las cesiones mías todas fueron positivas y justamente esta salida al extranjero fue positiva en unos casos, pero en la estabilidad del club no de monetaria, la estabilidad de que ellos tenían pensado una cosa, pero el camino no era ese de ir cambiando, dando tumbos con 5 entrenadores en un año y medio. Y al final pues decidimos volver a España y a volver al Alcorcón. Vale, ¿y qué diferencias notaste respecto al fútbol de España? Totalmente diferente. Primero el nivel es, al final la Liga Española es nivel 1 mundial y la Liga Belga está en 1, 2 o 3 escalones por debajo y mucho más física. Allí era robar y correr. Es verdad que cuando vino Víctor, nosotros con el Gent hicimos muy buen fútbol, se notaba mucho en la liga, mucha diferencia con los demás equipos, aunque fueran el Anderlecht o el Standard de Lieja o el mismo Genk. La diferencia del estilo de juego se notaba mucho cuando vino Víctor. Nosotros hacíamos un muy buen fútbol y se notaba esa diferencia, por eso casi no nos clasificamos para la UEFA. Y tras esa experiencia, como has dicho, vuelves a España al Alcorcón, ¿cómo surge esa opción? Surge porque yo ya quería salir de allí y al final pues surge la opción de llegar al Alcorcón y yo llego al Alcorcón en segunda división. Estaba en una situación mala el Alcorcón, estaban en descenso y bueno, yo llego al Alcorcón, estaba un entrenador, estaba Miguel Álvarez y después a la semana, bueno, yo me reúno con ellos, firmamos, llego a Madrid, entreno 2 o 3 días con Miguel, 2 charlas, entreno 2 días y a los 2 o 3 días viene Bordalás, llega José Bordalás y la verdad que a partir de ahí fuimos para arriba. Él ya había estado anteriormente, ya conocía mucho al club, lo habían echado entre comillas, claro, la experiencia con Miguel no fue buena y llega Bordalás y empezamos a ir arriba y estuvimos nos jugamos el último partido también con el Barça B para meternos en playoff, para ascender a primera división. Y una cosa que no nos pasó nunca, que era ir ganando 2-0, pues nos remontó 3-2 el Barça B en su casa, pero sí era raro que nosotros encajáramos goles y ese día encajamos 3, el día que no debíamos, pero sí. Y tras ese medio año en Alcorcón, vuelves al Mallorca. Sí, bueno, se da la opción de que yo siga en el Alcorcón, pero claro, me llama el Mallorca y como te he dicho antes, al final es el equipo de tu tierra, es donde tú quieres estar, es donde tú quieres ayudar y el Mallorca también había bajado a segunda división y vuelvo aquí a segunda división y el proyecto que intentábamos o lo que intentábamos como club era pues volver a ascender, que no se dio, pero sí, estuvimos ahí, la verdad que diferente porque yo tenía ya un poco más de peso en el vestuario, ya era diferente y en segunda división también yo la experiencia que tenía en segunda división era mucha y también fue una época un poco convulsa con la directiva. Empezamos con el entrenador, empezamos con el Nanu la pretemporada, cuando faltan una semana para que empiece la liga
Dudu Aguate se mete como director deportivo y nos trae a Valery Karpin. Y claro, pasa un año, llegamos a Navidad y cuando se hacen los fichajes de Navidad, a la semana Dudu deja el cargo y vuelve otra vez Miguel Ángel Nadal y echan a Karpin y vuelve el Nanu. O sea que era una época convulsa, una época en la directiva que no estaban las cosas claras y al final pues no salía. Al final, yo siempre lo he dicho, al final se refleja todo en el campo. Esos que dicen, no, es que si se pelea la directiva, ¿por qué tienen que los jugadores notarlo? Pues porque es la estabilidad de tu casa, de tu familia, de todo. Al final, si las cosas no van bien arriba o si está la cosa convulsa, tú lo notas porque es tu trabajo. Al final, eso es así, no a todo el mundo. Si un cajero de Mercadona o tal ve que Mercadona se va a la quiebra, pues estará preocupado. Pues a nosotros nos pasa igual. ¿Y cómo fue esa temporada teniendo en cuenta todo eso? Fue complicada. Es verdad que nunca estuve en una actuación de ascender. Es verdad que ganamos 5 partidos seguidos, creo, algo así, o 6, y estuvimos en una buena posición, pero en una época convulsa, lo que te digo, ganamos partidos, perdíamos partidos, la gente nos exigía mucho, que era en realidad lo que tenía que hacer, porque el equipo tenía como objetivo ascender y no salían las cosas, la verdad. Y después de ese año te marchas al Lugo, ¿cómo surge esa oportunidad? Pues bueno, marcho no. Yo al final Miguel Ángel me comunica que no cuentan conmigo para el año siguiente. Yo me quedo aquí en la pretemporada, yo tenía contrato y entrenando con el equipo y al final pues a última hora sale la opción de ir a Lugo. Mi ilusión no hubiese sido quedarme aquí toda la vida, ¿no? Al final es que lo que quería la primera temporada y la segunda, pero no se pudo dar así. Y sale la opción de Lugo y la verdad que fue un sitio donde estuve muy cómodo. La verdad que era la primera vez donde venía mi mujer conmigo, me acompañó mi mujer. Ya allí se quedó embarazada y fue una época muy bonita, sobre todo personalmente. Fue una ciudad que nos acogió muy bien. Teníamos todo muy cerca y la verdad que personalmente fue una ciudad muy tranquila para nosotros y futbolísticamente la verdad que tengo entrenado a Luis Milla, tu entrenador, y fue un equipo que jugábamos mucho, jugábamos bien, era post-Quique Setién y el Lugo venía a hacer un fútbol muy tiki-taka, todo muy encorsetado. Y con Luis queríamos algo diferente, verdad que muchos venían de la época anterior y no acaban de cogerlo, pero fue un año que fue bastante bien. Yo creo que fue un año positivo, donde lo que te digo, sobre todo personalmente, para mí fue maravilloso. ¿Y cómo va esa temporada? ¿En qué posición quedáis y demás? Quedamos media tabla, creo. Después al final se fue Luis, porque perdimos unos cuantos partidos, se fue Luis, o echaron a Luis, y vino un entrenador, que ahora mismo no te sé decir el nombre, pero vino otro entrenador y con otro estilo de juego, con otra visión de club, y al final se decide que también tengo que salir. Y te marchas a el Mirandés. Me marché al Mirandés y allí sí que fue complicado. Allí estaba Terrazas, entrenador. Es un entrenador que tenía un sistema muy claro. No congeniaba mucho sobre todo en la manera de ver la vida. Él era un hombre muy serio y yo siempre he querido trabajar solo ir contento, porque me gusta ir contento al trabajo y es una cosa que he hecho siempre. Es verdad que muchas veces esas cosas no se saben diferenciar bien, trabajar bien con estar contento y feliz, y allí me costó bastante. Yo creo que son 3 partidos o 4, verdad que llegué y me lesioné
del gemelo, tuve una rotura en el gemelo en la pretemporada, pero nunca llegamos a congeniar, porque él era todo muy encorsetado, él tenía su sistema, su 3-4-3 con rombo en medio, que estaba obsesionado con ese sistema y la verdad que ese año, o ese medio año, porque estuve medio año allí, no fue nada bonito, porque aparte también la ciudad, no, lo que te digo de antes, como Lugo sí nos aportó como familia, o que la ciudad te ayudaba porque tenías todo para hacer, estaba todo cerca y tal, como persona pues te afecta, ¿no? Te afecta lo que te pasa en el trabajo, te afecta y tal, y allí en Miranda la verdad que ni en la ciudad estuvimos cómodos, ni estuvimos cómodos con el equipo. Yo me llevé mucha gente muy positiva. Bueno, jugué con Antón allí, estaba Antón allí y el torero, o sea, yo la verdad que me llevo muy buena gente, pero es verdad que ese medio año no cuajamos allí nosotros. Y te marchas a la Peña Deportiva, ¿no? Y entonces ya voy a la Peña Deportiva de Ibiza. Y ya, pues, en la Peña Deportiva muy bien, porque era una familia, eso sí que era una familia, era un club muy familiar. Llegamos allí y la verdad que muy contento, porque al final son clubes de toda la vida de las islas, que muchas veces no se te da la oportunidad de llegar, y allí estamos en descenso y estuvimos a punto de salvarlo y no pudimos al final. Remamos mucho para salvarlo, pero al final no se pudo dar. Pero es verdad que también guardo muy buen recuerdo de Santa Eulalia, muy buen recuerdo. ¿Y cómo fue vivir ese descenso? Pues complicado, la verdad, complicado, porque le pusimos mucha ilusión. Nosotros llegamos, yo y Manol también, el portero, llegamos en una situación complicada, que ya estaba el club en esa situación. Llegamos para intentar darle la vuelta y estuvimos muchas situaciones de que parecía que sí, y al final no se pudo dar y sobre todo no te vas en deuda, porque al final lo has dejado todo y te has dejado el trabajo y la gente lo ve y lo sabe, pero sí te vas con esa espinita de no poder haber sacado el barco a flote. Y después de ese descenso fichas por Unionistas, ¿no? Voy a ir a Unionistas, o sea, la opción de ir a Salamanca, a Unionistas. Es un club que estaba muy en auge porque era un club social, que lo habían hecho los aficionados de Salamanca, y la verdad que se notaba. Era un club muy, muy de la gente, la verdad que hicimos Salamanca muy bien, mucho frío pasamos, pero muy bien, y la verdad que empezamos muy bien, y yo jugando de central izquierdo, y con mucho peso en la plantilla, con un buen equipo, la verdad que jugamos bastante bien, pero me lesioné el cruzado. Fue mi primera lesión allí contra el Celta B. Me lesioné el cruzado y justo era el primer día de Navidad, que nos íbamos de vacaciones, el último partido, y ya llegué aquí y ya, bueno, me vio el doctor Moragues, y ya me dijo que me tenía que operar, y al final pues eso pues truncó un poco el momento ese de que estábamos pasando allí en Unionistas. ¿Y cómo fue ese momento de la lesión? Bueno, pues como te digo, yo es que soy muy normal para todo, y ni me hundí. Al final sufres, ¿no? Porque tal. Pero lo llevé bastante bien. Hicimos la recuperación casi toda, la hicimos aquí, con Vicens, que era mi fisio, el fisio del Mallorca, con el doctor Munar también, que era el director aquí en Mallorca. Yo no quise que me operaran allí, me operé aquí. Hice casi todo el inicio de la recuperación, lo más gordo lo hice aquí, y después ya fui allí, pero ya acabó el año y allí hice poca cosa. Pero es verdad que lo hice todo aquí, y sí, bueno, al final te ves fuera de lo que quieres hacer y son momentos complicados, pero no le doy más importancia de lo que al final son gajes del oficio. Pues el que trabaja de escultor le dolerá el hombro, supongo, porque estará picando mucho. No he sido, lo que te he dicho, no he sido mucho de pensar ni de darle muchas vueltas a las cosas. Son momentos complicados, momentos jodidos. Al final te vas con la rodilla pues hecho un Cristo, pero no me vine abajo ni estuve mucho tiempo pensando en eso. Pensé mucho en la recuperación,
en poder ya siempre intentar jugar. Bueno, y cuando vuelves a jugar ya es en el Andratx, ¿no? Sí, bueno, yo me recupero, hago mucha recuperación, casi todas las pretemporadas que había hecho las había hecho con el Poblense de Óscar Troya, porque es el campo de césped natural y la verdad que siempre me abrían las puertas para hacer todo, pero surge la opción de poder fichar en el Andratx y pues una mala suerte, la verdad, porque la verdad que el Presi se portó muy bien conmigo, José también, bueno, todo el mundo del club también se portó muy bien conmigo, pero solo pude estar pues una semana y media al final, porque me lesioné el menisco. Joder. El momento ese de la recuperación, en el segundo partido yo jugué un partido contra el Mallorca B y después jugué contra el Playas en casa, estaba jugando y me rompí el menisco. Entonces ya después de la recuperación ya no fue la misma recuperación que había hecho, también hubo COVID, ya no la pude hacer igual que la de la rodilla, de la del cruzado, pero y de ese impasse fue mucho más rápida la recuperación porque era solo menisco y ya fiché en el Poblense. Pero muy bien, muy agradecido. Al final el Andratx fueron momentos muy, muy buenos, sobre todo porque me recordó mucho a cuando yo vine de Bélgica, de volver a conectar con el fútbol. Yo vine de Bélgica un poco, de una experiencia un poco que no era positiva y quería volver a conectar con ese fútbol, con ese yo, con esas ganas y me la dio Bordalás en el Alcorcón y también me la dio el Andratx con el Presi, con Contreras, con el equipo. La verdad que me dieron otra vez volver a engancharse después de la segunda lesión, que al final te merma un poco porque dices otra vez, vuelves a estar con lo mismo y ello verdad que eso me lo dio el Andratx. ¿Y cómo va esa temporada luego en el Poblense? Bien, bueno, estuvimos en segunda B con el Poblense, con Dani Benítez y con Óscar y la verdad que muy bien. Muy bien. Fue una temporada muy ilusionante para el Poblense y es un club que al final es un reflejo de su presidente. El presidente ama el club, lo quiere por encima de todo y se nota. Yo me acordaré siempre de verlo con el césped, que el césped es como si fuera su hijo, lo cuida muchísimo y muy profesional dentro de lo que es pues el fútbol balear, la tercera división o en ese momento era la segunda B, muy profesional. Óscar lo hace todo muy metódico, muy estudiado todo, dónde quieres atacar, dónde quieres defender y fue un año, la verdad que estuvimos pues por un pelo, no nos salvamos y la verdad que fue otra pena porque era un equipo que también el grupo era muy bueno, me acuerdo de muchas en el vestuario, llevábamos buenas tracas y nos divertíamos mucho y jugando también. La verdad que jugábamos muy bien, pero muchas veces el resultado no nos acompañaba. Y te marchas del Poblense y te vas a Andorra, ¿no? Bueno, ahí hubo un impasse que sí, me fui a jugar a una fase pero solo estuve 2 meses allí para jugar la fase de clasificación para la Conference League con el Sant Julià y nada, ya hicimos, fue una experiencia que al final te da la oportunidad de en 2 meses vas a jugar una previa de Conference y yo a Dani también se la ofrecieron a los dos y fuimos los dos allí y fueron 1 mes y medio, no lleva 2 meses creo, jugamos 2 partidos contra un equipo chipriota y al final pues, en los penaltis también perdimos en los penaltis, pero fue una experiencia que al final fue para irnos los dos a Andorra, vivir la experiencia y nada más que eso. Y luego ya vuelves a la isla, el Collerense. Y luego ya para acabar, ya es estar aquí en casa y en el club donde mi hermano pues ha hecho gran parte de su carrera, ¿no? Yo quería jugar con mi hermano, era una de las espinitas que tenía, que no había podido ser y llegó al Collerense. Bueno, antes voy al Campos con Óscar, que me lleva a Campos con un Guacho, con Jaime, con Balta, con el bicho, o sea que hacemos un año en Campos y después vengo al Collerense, que ya es cuando, claro, ya tenía la espinita esa de jugar con mi hermano, de
de estar con la familia. Ya él tiene 2 hijos, un niño y una niña, yo también tengo 2 niños, y que vieran a sus tíos, a sus padres, pues jugar juntos, ¿no? Y muy bien. El Collerense es una familia para mí, ha sido pues acabar en un sitio familiar. Mi hermano ha llevado al bar también, o sea que es una cosa que era como estar en casa, llevar los colores de Collerense y estar siempre agradecido al final. Es acabar donde no yo, porque yo no empecé allí, pero es verdad que mi hermano ha hecho mucha carrera y sobre todo agradecido por el trato que le da mi hermano. ¿Y cómo van esas temporadas? Bien, bueno, pues el Collerense somos el club de guerrero, de estar ahí. Es verdad que hemos coqueteado con el descenso, pero bueno, al final siempre nos hemos salvado. Y son temporadas que ya es otro tipo, ya te lo tomas de otra manera. Ya me lo he tomado de otra manera. Es verdad que quieres ganar todos los partidos y estás en eso, pero sobre todo ver pues cómo los compañeros te escuchan muchas veces, porque ya estás ya de viejo cebolleta, ya estás empezando a dar consejos a los más jóvenes, ¿no? ¿Y en qué momento decides ya colgar las botas? Bueno, no es decidir un momento. Yo creo que es que yo siempre lo digo a todo el mundo, ¿no? Yo no soy el típico ese que va a poner un Instagram. El fútbol me ha dejado, lo siento, en el vestuario, el fútbol fue mi amigo, la pelota es mi amiga, no sé qué. Gracias. Yo es que soy más normal, como te he dicho antes. Pues acaba esto, pues empieza otra cosa. y al final, pues te vas viendo que al final físicamente no es lo mismo que cuando estás, no te lo tomas igual de en serio, y que te va picando el gusanillo de otra cosa. A mí me está picando el gusanillo de entrenar, de más que de jugar, de enseñar muchas cosas de las que he aprendido con mis entrenadores, con los entrenadores que he tenido, y llega un momento que dices, pues que es este año, el siguiente, y eso va llegando, pues al final hasta que decides que es este año mismo, ya está. ¿Y ha sido difícil tomar esa decisión? ¿Ha sido algo más...? No, ha sido muy natural, como te digo. Para mí ha sido muy natural, no ha sido difícil. Ahora está siendo peor estar en el proceso de no estar en un vestuario, sobre todo. A mí me encanta un vestuario. Yo soy animal de vestuario, de llegar cada día, una broma con uno, una broma con otro, el chiste a este siempre se hace lo mismo, de salir al campo, la primera vuelta, tal, contarte la experiencia de que has tenido, o con tus hijos, con uno, con otro, de lo que le pasa a uno. Yo soy animal de vestuario, me encanta el vestuario, me encanta esas conexiones que se crean dentro de un vestuario, y eso sí que lo echo de menos. El vestuario sí que lo echo de menos. El campo lo echo de menos y el balón, pero sobre todo echo de menos el vestuario. El vestuario es una cosa que yo la llevo grabada a fuego, porque es donde yo he podido sacar todo mi potencial, porque mucha del cachondeo y de las ganas de vivir y de estar contento, pues en el vestuario es donde se pueden dar. Y bueno, ya has dicho que ahora tu ilusión es entrenar. ¿Es más entrenar a niños, chavales, o pensando en amateur? Yo estoy pensando ya directamente en amateur. No, yo creo que bueno, a lo mejor no se me daría mal, seguramente, los niños, porque tengo 2. pero yo estoy pensando ahora mismo en amateur. En amateur, en gente ya que puedes explicarle bien las cosas, y que haya un poco de responsabilidad, porque al final es verdad que los niños es como todo, mucho más no porque los padres quieren que vayan o tal, o pues los niños al final es diferente. El que llega al fútbol amateur está ahí porque quiere, y eso es muy importante. O sea, no está obligado por nadie. El que no quiera estar no está, y el que quiere estar está. Y si estás ahí es porque quieres, y en principio te lo tienes que tomar un poco más en serio, porque quieres hacer algo bien, no estar ahí para hacerlo mal. ¿Y cuáles son tus objetivos a corto plazo? Pues a ver si sale alguna opción de poder entrenar algo, y lo que sea, pues hacer lo más competitivo posible. Al final es disfrutar, es lo que te digo. Competir, que también soy un animal de competición, me gusta jugar a todo, y intentar hacerlo bien, intentar enseñar a la gente a competir. Vale, y si te tuvieses que mojar y quedarte con un solo entrenador de toda tu carrera... Es muy difícil eso, muy difícil, porque lo que te digo, he aprendido de
de todos cositas, de muchos, pero por ejemplo el que me dio al final confió, pues me llamó una vez y después me llamó Luis García, me llamó 2 veces, pero otro también confió en mí, o sea, y aprendí. Es que yo con todos he aprendido mucho, cosas buenas y cosas malas, también te digo. He aprendido cosas buenas que haría como entrenador y cosas malas que no haría nunca como entrenador. ¿Y cuál ha sido tu mejor y tu peor momento a lo largo de tu carrera? Yo creo que el mejor son los ascensos, y sobre todo el proceso de cómo se dan esos años, y el peor a lo mejor pues las lesiones. Yo creo que la lesión de la rodilla, pero lo que te digo, no soy muy de esto es mi peor momento y de martirizarme, ni nunca he sido así. He sido, lo que te digo, muy normal, soy muy llanito. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo o la mejor anécdota dentro de un vestuario? Tengo muchas de anécdotas en un vestuario porque liábamos. Bueno, yo en todos los vestuarios he sido el que hacía un poco el tonto, la verdad. Porque me gusta que la gente esté contenta, me gusta mucho hacer bromas a la gente y hemos hecho, bueno, 1000. Yo me acuerdo en el vestuario en Mallorca, me acuerdo de hacer en Navidad, montar un árbol de Navidad y regalarles cada día en el proceso ese que va llegando en diciembre, cada día un regalo a uno. Y montábamos a uno le gustaba el golf, pues le regalábamos un palo de golf de mentira, de juguete, y hacíamos un campo de golf. Sí, hacíamos uno que le gustaba pescar, le hacíamos una caña de pescar de mentira y con un tanque para que pescara. He hecho 1000 cosas que te puedo explicar y es más. Y me da rabia porque muchas no me acuerdo, pero sí se acuerdan mis compañeros. También, por ejemplo, en el Poblense me acuerdo un día que me vestí de verde y tal. En el Collerense la última vez hice de torero también. No sé, muchas. Son muchas porque lo que te digo, la imaginación vuela y la mía va rápido. ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha costado defender? En Getafe y el jugador era un día en Getafe, me acuerdo, y el jugador no te lo voy a decir. Banda pequeñito, pero ese día en Getafe me acuerdo que lo pasé fatal. Me cortaba cada vez y lo pasé fatal. Y también lo pasé muy mal con Villa, con David Villa. Con David Villa también, porque estaba al límite del fuera de juego, siempre esperando el pase. Y son esos jugadores que te tienen nervioso porque te sale un metro antes, un metro después y está en situación de encarar la portería. ¿Qué consejo le darías al Pau Centros de 18 años? Pues yo creo que hiciera lo mismo, que siguiera como es. Sí, no le daría muchos consejos. Yo creo que lo que te digo, me he divertido mucho en la vida. Me he divertido mucho, he disfrutado de lo que he hecho y de eso es lo que me llevo. O sea, no me llevo ni malas experiencias ni con gente, ¿eh? Yo no tengo rencor a nadie ni he tenido nunca, le diría que disfrutara igual, o más si puede, o más. Si puede disfrutar más y sobre todo que se acordara después. ¿Qué significa el fútbol para ti a día de hoy? Pues ahora, sobre todo el fútbol de mis niños, significa pues verlos crecer, verlos evolucionar, verlos disfrutar. La verdad que les gusta a los dos. No soy un padre de esos que tenían que jugar al fútbol. Bueno, el mayor mío al principio jugaba al básquet y jugaba al tenis también. Y después ya se enganchó con el fútbol. Y verlos disfrutar. Ahora mismo el fútbol que veo es ese, y cuando puedo ver, bueno, ahora ir a ver a mi hermano o situaciones de poder ir a ver partidos a compañeros, ¿no? San Jordi, Custodio, yo qué sé, o ir a ver a Collerense algún partido, de ver situaciones así, disfrutarlo desde fuera, ¿no? Y empezar a ir aprendiendo ya y viendo fútbol, viendo situaciones, hablando con gente para enriquecerme más y poder después plasmarlo cuando llegue la oportunidad, si llega, de poder entrenar. Vale, y ahora sí, ya última pregunta. Si tuvieses que hacer un 11 de futbolistas que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Pues bueno, pues en la portería aquí me ha apuntado algo. Aguate, bueno, me pondré a mí, por supuesto, siempre positivo. A Ramis,
a Núñez, Martí Crespí en el centro, a lo mejor de la defensa, a Yoce lateral izquierdo, Pelluín Martí, Alfaro, Dani por la izquierda, Juanlu conmigo en el Levante y arriba Nino y Víctor. Pero bueno, que te he dicho esto, pero como te podía haber dicho tropecientos mil y la verdad que con todos he disfrutado. Siempre he estado en buenos vestuarios. No recuerdo ningún vestuario muy complicado, como yo sé que hay en el fútbol. Y hasta en Bélgica estuve bien, o sea que sí, que recuerdo a todos mis compañeros con mucho cariño. Y nada, hasta aquí. Pues hasta aquí el capítulo. Muchas gracias, Pau, por venir y por apoyar el proyecto. Nada, gracias a vosotros y ojalá vaya bien. Si me necesita otra vez, no sé qué te voy a contar, pero tranquilo que estaré aquí. Muchas gracias.